yo venía cubriendo un tema como es el de los audios de Españolo en el diario Clarín. Entonces había publicado, justamente venía hablando de ese tema con algunos que participaban de lo que había sido esa situación, a ver quién los había filtrado, quién no. Entonces a mí me tocó hablar con Fernando Cerimedo hace 2 semanas, o sea, antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y de hecho yo le decía, bueno, yo te quiero consultar, es decir, no era un off, era te quiero consultar porque yo voy a publicar en Clarín una nota y se menciona que vos podés haber sido quien filtró estos audios, quiero tener tu visión de lo que ocurrió. Bueno, la respuesta de él me sorprendió. Estamos hablando unos días antes de las elecciones. Y hoy vamos a escuchar esa respuesta, porque él, aparte de responderme por escrito, me envió 2 audios. Que nosotros hoy vamos a escuchar algo que llama la atención, porque cuando uno le pregunta a Cerimedo tuvo esta semana a la luz pública, porque él fue llamado por el fiscal para declarar como testigo. Es decir, no es que él se presentó por su cuenta, él lo llama el fiscal porque es el primer testigo que le da validez a los audios de Españolo. Es decir, él lo que dice es que a él le había dicho Españolo, porque eran muy amigos, casi lo mismo que está en los audios, y se lo había dicho en cuotas, que había situaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Y por qué es importante ese testimonio? Porque es el primero que valida el contenido de los audios que se filtraron en el canal de streaming Carnaval, donde Españolo va diciendo que le pedían que recaude la Agencia de Discapacidad, que parte de eso iba en coimas para Casa Rosada. Él menciona ahí a Lule Menem, a Karina Milei. Y en estos audios, vamos a escuchar 2 audios nada más, donde él menciona, justamente cuando se le pregunta si él era el que había grabado los audios de Españolo, porque se mencionó a él y a Franco Bindi. Son las 2 personas que se mencionaban como posibles personas que hubieran grabado, porque eran gente que estuvieron cerca de Españolo. Y escuchemos qué es lo que él responde cuando yo le pregunto si él era quien lo había grabado. No, a mí me dicen que no fue cerca de España, que fue alguien de cercano a Menem que dijo eso en Casa Rosada. Santiago lo desmintió rotundamente también, porque me hablé con él. Y porque lo que pueden suponer, no es nadie cercano a Español, porque Español no tiene nadie cercano. Eso por un lado, nunca tuvo nadie cercano. Lo otro es porque yo andaba mucho con Espagnolo, muchísimo. Éramos amigos. Hasta el 15 de noviembre que lo mandó al carajo porque mataron a mi esposa, éramos amigos. Todo el mundo sabe que andábamos juntos. De hecho, yo a Espagnolo lo conozco porque Javier me pone a trabajar con él en el caso Gnosis. Entonces ahí escuchábamos el primer audio. Es decir, que ante la consulta de si él era el que había grabado, y aparte diciéndole, mirá, cerca de Españolo se comenta que vos sos la persona que grabó a él, y el mismo Españolo que decía, yo sospecho que pudo haber sido Cerimedo quien lo grabó, él responde no. Quien lo dijo es Menem en Casa Rosada. Yo lo hablé con Santiago, está hablando de Santiago Caputo, si le está diciendo que él, después que se escucharon los audios de Españolo, habló con Santiago Caputo y que Santiago Caputo le dijo que fueron los Menem, pero que Santiago Caputo negó que haya sido Cerimedo el que lo grababa y que eso fue lo que Santiago Caputo dijo en Casa Rosada, según lo que está contando Cerimedo en estos audios. Por eso es importante, este audio es la primera vez que se escucha, es algo exclusivo, y es interesante porque Cerimedo lo que dice en ese audio es que él habló con Santiago Caputo, que Santiago Caputo le dijo que Menem en Casa Rosada acusó a Cerimedo de haber grabado a Españolo, y que Santiago Caputo lo negó en Casa Rosada cuando se produjo esa discusión.
Y ahora vamos a escuchar qué es lo que decía cuando yo le pregunté, bueno, cómo había conocido a Españolo, y también porque había una cuestión respecto a qué pasa. La esposa de Fernando Cerimedo trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad. Era en realidad en ese momento, cuando graban a Españolo, en ese momento era directora, tenía un cargo muy alto en la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces yo en varias idas y vueltas que tuvimos con Cerimedo, él me respondió algunas cosas por mensaje de texto y otras por audio. Entonces yo, la duda que tenía era, claro, pero ¿qué ocurría? Que si la esposa de Cerimedo era directora de la Agencia Nacional de Discapacidad y a la vez era muy amiga, y a la vez Cerimedo era muy amigo de Españolo, había ahí como una situación rara. O sea, ¿qué ocurría si Españolo le estaba contando a Cerimedo que había situaciones de corrupción, de coima, en el lugar donde trabajaba la esposa, que era funcionaria? Entonces había ahí una situación rara, porque legalmente se supone que los funcionarios tienen la obligación de denunciar en la justicia cuando conocen situaciones de corrupción en el lugar donde trabajan. Tienen la obligación jurídica de hacer esa denuncia. Entonces yo le preguntaba, bueno, cómo era que él había conocido a Españolo, y qué tipo de vínculo tenían. Esto es lo que él respondía también. Digo, es otro audio exclusivo que hasta ahora no se había escuchado la voz de él diciendo estas palabras. El caso Gnosis fue una publicación que hizo Kachanowski de un Gnosis que sacaron que decía que Javier Milei había trabajado hacía 20 años en el Congreso, cosa que era falso. Y ese dato aparecía en Gnosis, como que facturaba hacía 20 años en el Congreso. Le mandamos a Gnosis, español del abogado de Javier, y Javier me pidió que yo lo ayude en toda la parte técnica y en las mediaciones. Bueno, y ahí me puso en contacto con Españolo y ahí empezamos a trabajar. Y ganamos el caso. En la mediación se ganó, o sea, se dieron y bueno, no importa porque el monto es confidencial, pero... y ahí, bueno, nada, nos hicimos, digamos, amigos, o sea, cercanos. Por eso es que muchos dicen que yo estaba para mí. A mí nunca me lo dijo así en una... Bueno, de hecho, venía a comer a casa, me contaba mis cosas muy en privado, no en un café. Es decir, que ahí Cerimedo está diciendo que iba a la casa a contarle cosas en privado y no en un café. ¿Por qué? Porque los audios que trascendieron, grabados a Españolo, son en un bar, ¿no? Donde él habla de las coimas, de la situación de corrupción en Andis, en la Agencia de Discapacidad. Entonces muchos sospecharon, como eran muy amigos en ese momento de Cerimedo, que quizá podía haber sido Cerimedo el que los grabó. Cuando yo lo consulto, a mí Cerimedo dice, no, porque aparte nosotros hablábamos en mi casa cuando él venía a cenar a mi casa. Es raro, porque si él iba a cenar a la casa, a hablar de estos temas, en la casa, Cerimedo vive con la esposa. Bueno, hoy me aclara Cerimedo que en realidad iba a la casa, pero que no eran estos temas de los que hablaban, que en realidad hablaban de otros temas en la casa, porque claro, a uno lo que lo que tendés a pensar es, bueno, si él va a tu casa y te habla de esto, estás poniendo en una situación jurídica complicada a tu esposa. Era funcionaria, ¿cómo va a hablar de estos temas en tu casa donde vivís con tu esposa? Entonces, ¿qué responde? Bueno, hoy Cerimedo, por escrito, dice, en mi casa nunca me lo contó. Venía como uno más de mis amigos, pero no hablaba de esos temas. Es más, se limitaba mucho conmigo. Aclarado, espero que no publiques boludeces y menos de mi esposa. Dice Cerimedo. Claro, ahora porque se encuentra en una situación complicada, porque él fue a declarar ante el fiscal. A mí me dice, no, él en realidad venía a hablar de estos temas en mi casa, en privado. Parecería que no es lo que declaró ante el fiscal.
Digo, en potencial. Parecería que no es lo que declaró ante el fiscal, que hablaban de estos temas en su casa. Entonces hoy ya necesita aclarar el audio que a mí me mandó hace 2 semanas. Y él dice, no, en mi casa nunca me lo contó. Parecería, en potencial, que se contradice. ¿Por qué? Porque él cuando a mí me manda el audio, fue antes de declarar y antes de que lo entrevistaran en Radio con Vos. En realidad es con la primera persona que él hace una declaración sobre este tema, fue conmigo, que son estos 2 audios que pasamos hoy. Parecería que el abogado, cuando se enteró lo que me había dicho, le habría dicho que tenía que declarar otra cosa. Digo todo en potencial para que no se entienda que estoy aseverando algo, porque aparte Cerimedo me demandó en la justicia previamente. Es decir, el mismo día que yo consigo que él me haga estas respuestas por audio, habíamos tenido una mediación prejudicial donde él me reclama un resarcimiento económico porque él dice que yo miento sobre él. Entonces ya tuvimos 2 mediaciones que fracasaron porque yo le dije que yo voy a seguir hablando sobre él, voy a seguir escribiendo sobre él, pues es una persona pública. Entonces yo trabajo de esto, él es dueño del 50% de La Derecha Diario, yo escribo sobre temas de medios, de periodismo, agenda amplia de libertad de expresión, y entonces yo escribo muchas veces sobre algunas personas que participan del ecosistema de medios de la Argentina. Entonces mi trabajo es ese, yo voy a seguir escribiendo, voy a seguir publicando, voy a seguir hablando sobre él, aunque él decida iniciarme una demanda judicial. Lo que digo es, tenemos entonces que pasamos hoy 2 audios donde se escucha la voz de Cerimedo diciendo que a él le decían cosas en su casa y que él era muy amigo de Cerimedo, y me da la sensación que está poniendo en riesgo la situación jurídica de su esposa, Natalia Basil, que en el momento que iba a cenar Españolo a la casa de Cerimedo, ella era funcionaria de la Agencia de Discapacidad, organismo donde Españolo decía que había corrupción. Nada, digo eso porque quizá el fiscal Franco Picardi la cite en algún momento a declarar a Natalia Basil.